Vamos a revisar hoy el tema de anticonvulsivos y para comenzar tenemos que definir qué es una convulsión y qué es una epilepsia, porque no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Una epilepsia ya va a ser una enfermedad neurológica crónica, esa es la palabra clave, que una es crónica, mientras que la convulsión se puede presentar de manera esporádica por n número de situaciones. Puede ser por una hipoglucemia, por fiebre, también es muy común que se presenten estas crisis convulsivas, pero no son lo mismo. Una es crónica y la otra no. Ahora vamos a comenzar a revisar los tipos de fármacos. El primero es la fenitoína. Y esta fenitoína se va a caracterizar porque como mecanismo de acción lo que hace es bloquear canales de sodio. Y recuerda que el sodio lo que hace es una despolarización. Entonces va a impedir que este sodio despolarice y en pocas palabras se comienza a excitar a la neurona. Y también esto evita una propagación del impulso convulsivo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber despolarizaciones. Entonces va a estabilizar la excitabilidad de la neurona. Ahora, ¿para qué se usa? Aquí coloco varios tipos de crisis. Les mandé una tabla donde se encuentran ahí la clasificación, pero vamos a ir mencionando en qué consiste cada una de ellas. Comenzando por lo que son las crisis generalizadas tónico-clónicas. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de crisis van a afectar todo el cerebro, pero va a estar dividida en dos fases. La primera es una fase tónica, donde se va a ver afectada la rigidez, vamos a estar muy rígidos, y la clónica es donde va a haber movimientos bruscos de forma involuntaria. Esa es la característica de esta primera crisis. Después hay otra crisis, que es la crisis generalizada tónica, y aquí obviamente solo hay una fase, que es la de rigidez. Aquí no va a haber movimientos involuntarios bruscos, porque solo es tónico, solo va a haber rigidez muscular. Las crisis parciales simples, ¿estas en qué consisten? Son convulsiones que son localizadas y el paciente no pierde la conciencia. Y aquí lo que sucede es que no se afecta todo el cerebro, solo se va a afectar una parte. Después siguen lo que son las crisis parciales complejas. Aquí la diferencia es que se afecta solo una parte del cerebro, pero aquí sí va a haber una pérdida del estado de conciencia. Y bueno, también se puede usar como un antiarrítmico clase 1 y para neuralgia del trigémino. Esto porque puede aliviar el dolor de los nervios, especialmente del trigémino. Y bueno, esos son sus usos principales. Ahora vamos a continuar con los efectos adversos. Yo sé que son muchos, pero aquí el que les llegan a preguntar, y de hecho el más común de la fenitoína, es que causa una hiperplasia gingival, un crecimiento de este tejido, sobre todo en infantes. Y bueno, también puede causar todos estos efectos adversos, como lo es el nistagmo. El nistagmo o nistagmus es un movimiento de los ojos de forma involuntaria, y este puede ser horizontal, vertical, rotatorio o incluso puede ser combinada en esas tres antes mencionadas. Puede haber también lo que es presencia de vértigo, que bueno, es una sensación, el paciente va a decir que todo está girando a su alrededor. Hay presencia de náuseas, que es ganas de vomitar, estreñimiento, hirsutismo. Lo que hace el hirsutismo es el crecimiento excesivo de vello, sobre todo en las mujeres. Comienzan a tener barba, comienzan a tener bigote. Esta hiperplasia gingival, que esta sí o sí se las preguntan porque es muy característico de la fenitoína. Puede haber sacudidas musculares, erupciones cutáneas, hiperplasia linfoide, agranulocitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disminución severa de los glóbulos blancos. Entonces nuestro sistema inmunológico va a estar débil. Vamos a poder contraer infecciones de forma muy fácil. Y trombocitopenia, que quiere decir que hay una disminución en el número de plaquetas. ¿Y esto qué es lo que causa? Un mayor riesgo de hemorragia, un mayor riesgo de sangrado. También puede causar ictericia, que es lo que sucede en patologías hepáticas, que hay una coloración amarilla, tanto de piel y ojos. Puede haber ataxia, que es cuando no se puede mantener una marcha correcta. Si le pides al paciente, por favor, camine en una línea recta, el paciente va a ser incapaz de seguir esa recta.
Puede también causar dolor estomacal grave, pero aquí lo que me interesa más es la hiperplasia gingival. Es lo más representativo de la fenitoína. Y ahora continuamos con las contraindicaciones. Aquí no lo vamos a poder usar en pacientes que tienen obviamente una hipersensibilidad a hidantoínas, porque la fenitoína es una hidantoína, entonces le vamos a causar una reacción alérgica por medio de un anticuerpo IgE. Ok, en bradicardia sinusal tampoco, ni en bloqueos auriculoventriculares. Si hablamos también de embarazo, esto está totalmente contraindicado porque tiene efectos teratogénicos. Ese es el primer fármaco. ¿Qué te preguntan de aquí? Dos cosas. Uno, su mecanismo de acción. Tú tienes que contestar en el examen que es un bloqueador de canales de sodio. ¿Cuál es el efecto adverso más común? La hiperplasia gingival, sobre todo en infantes. Es lo que te preguntan de este fármaco. Ahora vamos a continuar con la familia de los barbitúricos. Y el más representativo es el fenobarbital y es el que colocan en el programa. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aquí lo que sucede es que este va a unirse a receptores GABA-A y estos GABA-A pues ya sabemos que van a estimular la entrada de cloro. ¿Y qué va a causar esta entrada de cloro? Va a causar una hiperpolarización de la neurona, por lo cual lo vuelve más negativa la carga y va a causar menos excitabilidad, por lo cual estos ataques convulsivos van a disminuir y también tiene gran afinidad por el GABA, como lo mencioné. Entonces, esto es el mecanismo de acción. Es muy sencillo, únicamente pues estimula canales, se une a receptores GABA, esto estimula los canales de cloro, ingresa cloro, hiperpolariza, causa una carga negativa y disminuye la excitabilidad. Ahora, continuando con los usos, este se va a utilizar principalmente para dos tipos de crisis. Una que son las crisis generalizadas tónico-clónicas, que recuerda que se dividen en dos fases. Una, esto va a afectar a todo el cerebro y primero va a causar una fase tónica que causa mucha rigidez muscular y después una fase clónica que lo que hace es causar movimientos involuntarios. También puede causar lo que son crisis. Se caracterizan porque solo afectan una parte del cerebro y no se pierde la conciencia. Ahora, si hablamos de los efectos adversos, puede causar embotamiento. Y me preguntarás, ¿qué es eso de embotamiento? Pues es una sensación de lentitud mental o de torpeza. ¿Esto por qué ocurre? Porque recuerda que esto también va a actuar sobre los receptores GABA. Entonces va a causar un efecto sedante. Puede causar somnolencia. Por lo mismo, está actuando en GABA. Entonces está llevando el mismo mecanismo que los sedantes. Entonces, por eso es que nos causa la somnolencia. Puede también disminuir los niveles de presión arterial. Esto porque causa una relajación en los vasos sanguíneos y también es capaz de reducir el gasto cardíaco. Y esto es lo que me interesa más, porque es la pregunta de examen de este fármaco. ¿Qué efecto adverso más grave es lo que puede causar? Un paro respiratorio. Si recuerdas, también lo que son las benzodiazepinas podían causar un paro respiratorio, porque si te das cuenta es muy similar su mecanismo de acción. Estimulan a este receptor GABA-A, entonces, ¿qué van a causar? Un paro respiratorio, y eso se los preguntan en el examen. Abstinencia matutina. ¿Qué quiero decir con esto? Ah, pues aquí hay una reaparición de síntomas al despertar. Puede causar ansiedad, depresión, por el mismo efecto sedante que está causando, y aquí puede causar lo que es un efecto paradójico. Recuerden que un efecto paradójico es que causa lo que promete quitar el fármaco, en este caso convulsiones. Agranulocitosis, ¿qué esto qué quiere decir? Recuerden que siempre que tengan una A significa sin, y esto quiere decir una disminución grave de los neutrófilos, de los glóbulos blancos. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a deprimir totalmente nuestro sistema inmunitario y los pacientes que tengan este efecto adverso pues eh, van a estar propensos a tener cualquier tipo de infección. Pueden también ocasionarse lo que la percepción de cosas que realmente no existen
Hay algo muy interesante sobre esto, pero bueno, son teorías, ¿no? Pero bueno, son percepciones de cosas que no existen, porque hay una alteración en los neurotransmisores, como la dopamina en dosis altas. Puede causar una dermatitis, que es una inflamación y enrojecimiento de la piel, síndrome de Steven Johnson, que esto es un efecto adverso que se va a estar repitiendo mucho en estos tipos de fármacos, que lo que hace es causar lesiones cutáneas y en las mucosas. Y esto se debe a que hay una reacción inmunológica inducida por el fármaco, pero no es más que lesiones cutáneas y también pueden aparecer en lo que son las mucosas. Hepatotoxicidad, obviamente, como cualquier fármaco, puede causar osteopenia. ¿Esto qué quiere decir? Una disminución de la densidad ósea. Recuerden que la osteopenia es menos grave que la osteoporosis, pero aún así pues sigue habiendo un proceso de descalcificación. ¿Esto por qué ocurre? Porque aumenta el metabolismo de la vitamina D y esto ocasiona una menor absorción de calcio. Y finalmente la dependencia. Esto era muy común en tiempos pasados. El fenobarbital se utilizaba como una droga, entonces tiene un efecto de dependencia, al igual que las benzodiazepinas. Si se dan cuenta, pues comparten el mismo mecanismo de acción. Ahora, si hablamos de las contraindicaciones, aquí puede haber una insuficiencia hepática grave. Si se dan cuenta, en los efectos adversos también causaba una hepatotoxicidad. Entonces, pues esto en un paciente que ya tiene una insuficiencia hepática, pues puede aumentar todavía el riesgo de una intoxicación por estos barbitúricos. Una porfiria aguda intermitente. ¿Qué es una porfiria aguda? Es un trastorno genético de nuestro metabolismo en el cual se ve afectado el grupo hemo. Entonces aquí lo que sucede es que el fenobarbital o cualquier barbitúrico va a activar enzimas hepáticas que van a agravar todavía esta enfermedad genética. También está contraindicado en insuficiencia respiratoria severa. ¿Esto por qué? Porque recuerden que el efecto adverso más grave que puede causar el fenobarbital es un paro respiratorio. ¿Qué más puede causar? Perdón, ¿en qué otras cosas está contraindicada? Obviamente hipersensibilidad por medio de un anticuerpo IgE, antecedentes de adicción a depresores del sistema nervioso central. Entonces, si nuestro paciente sabemos que ya tiene esa tendencia de dependencia, lo mejor es no administrárselo porque es casi un 80% seguro de que el paciente se va a volver adicto a estos barbitúricos. Puede también causar una ideación o conducta suicida cuando el paciente está diciendo que eh, ya no vale la pena seguir con su vida o empiezan a regalar cosas, también es muy bien visto esto. Y bueno, pues esto, si se administran estos barbitúricos, pues puede aumentar el riesgo suicida, sobre todo por la sedación, y más en personas que son vulnerables. Y obviamente en embarazo tampoco podemos administrarlo, ya que está contraindicado. ¿Qué les preguntan de barbitúricos? El efecto adverso más grave, que es el paro respiratorio y su mecanismo de acción, que ya saben, se une a receptores GABA y bueno, estimula los canales de cloro. Pues hasta ahorita ya llevamos tres preguntas de examen. Una, mecanismo de acción de la fenitoína. Se bloquea canales de sodio. Dos, efecto adverso más común de la fenitoína en niños, la hiperplasia gingival. Y tres, efecto, efecto adverso más grave de los barbitúricos, paro respiratorio, y también les pueden preguntar el mecanismo de acción de los barbitúricos, que ya saben, se une a receptores GABA. Continuamos con la primidona, y esto tiene el mismo mecanismo de acción que los barbitúricos. Actúa en el receptor GABA, y aquí lo que hace es también inhibir receptores de glutamato. Ok, pero ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? ¿O de qué sirve? Bueno, el glutamato es un neurotransmisor que es excitador. Y recuerden que las convulsiones son causadas por impulsos excitadores. Entonces, al inhibir a estos receptores de glutamato, pues disminuye la excitabilidad neuronal y previene la propagación de estas convulsiones, de estas crisis. Y algo muy importante de mencionar es que esta primidona se biotransforma a fenobarbital. Entonces, básicamente, pues es lo mismo. ¿Cuáles son sus usos?
Este se usa para crisis generalizadas tónico-clónicas. Recuerden, esto afecta a todo el cerebro. Tiene dos fases. Una tónico, en el cual va a haber una rigidez muscular, y una clónica, en el cual va a haber movimientos bruscos involuntarios. Crisis tónicas, en la cual aquí solamente va a haber una rigidez muscular. Crisis parciales simples, en la cual solo se va a ver afectado una parte del cerebro, y el paciente no va a perder el estado de conciencia. Crisis parciales complejas, en las cuales aquí va a haber igual nada más una afección en una parte del cerebro, pero aquí el paciente sí va a perder el estado de conciencia. Y las crisis mioclónicas, que bueno, recuerden que esto es más común que se dé en las extremidades, ya sea en los brazos, en las piernas, donde son sacudidas musculares muy breves. Y bueno, eso es lo más característico. Y ustedes han de decir, no sé si leyeron la tablita, pero ahí hay dos cosas en las que se pueden confundir, porque uno son las crisis mioclónicas, pero hay otro tipo, que son las crisis generalizadas mioclónicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las crisis generalizadas mioclónicas se dan en todo el cuerpo y son más propensas a darse en una epilepsia juvenil. Recuerden que les expliqué que epilepsia y convulsiones no son lo mismo. Epilepsia ya es un trastorno crónico neurológico. Esa es la diferencia. Mientras en las crisis mioclónicas me puede dar a mí, a ustedes, incluso es algo muy común, y esto es más común que se dé en extremidades, como en brazos, como en piernas. Bueno, ahora vamos a continuar con los efectos adversos de esta primidona. Puede haber sedación. ¿Por qué sedación? Porque tiene el mismo efecto que las benzodiazepinas, que también causan sedación. Estimulan al receptor GABA-A, van a permitir la estimulación de canales de cloro, comienza a meterse cloro, que tiene una carga negativa, disminuye la excitabilidad neuronal, por eso causa sedación. Puede haber, que recuerden que es una falta de coordinación motora. Si ustedes le dicen a su paciente, camine en una línea recta, el paciente va a ser incapaz de hacerlo. Y esto ocurre porque pues inhibe la actividad neuronal en áreas del cerebro responsables de la coordinación. ¿Cuál es esa área? También conocida como el árbol de la vida, el cerebelo. Puede causar también lo que es mareo, náuseas, diplopía. ¿Qué es esto de diplopía? Cuando ustedes ven doble, es decir, están viendo un objeto pero lo ven doble. Eso es diplopía. Puede también causar reacciones alérgicas, un rash, que es una erupción cutánea, a granulocitosis, que esto es igual muy delicado, porque hay una disminución de los glóbulos blancos y esto pues nos expone a cualquier infección, ya sea parásito, bacteria, virus, hongo, etcétera. Y también puede causar lo que es una anemia megaloblástica. Es decir, aquí van a haber glóbulos rojos grandes e inmaduros. Continuamos ahora con las contraindicaciones. Insuficiencia hepática grave. ¿Por qué? Por la forma de biotransformación que lleva este fármaco. Si no podemos biotransformar o metabolizar bien este fármaco, se acumula en nuestro organismo y causa una intoxicación. También en insuficiencia respiratoria severa. Esto no es tan común como los barbitúricos o como las benzodiazepinas, que culminen en un paro respiratorio, pero si se dan cuenta tiene el mismo mecanismo de acción. Entonces hay cierta probabilidad, por eso es que está contraindicado. En porfiria aguda, que bueno, recuerden que esto es una enfermedad genética, y al tener el mismo mecanismo que los barbitúricos, pues esto puede empeorar. Obviamente una hipersensibilidad que estaría mediado por un anticuerpo IgE, y en embarazo también está contraindicado. Ahora vamos a continuar con otro fármaco llamado carbamazepina, que es uno de los que igual más se usan. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo que la fenitoína, bloquea canales de sodio. Pero aquí tiene un plus. Esto lo que hace es aumentar la liberación de hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. ¿Y esto qué va a causar? Bueno, recuerden que se libera esta vasopresina, esta ADH, y lo que va a hacer es unirse a receptores V1, y estos V1 van a comenzar a expresar lo que son acuaporinas tipo 2. Y bueno,
eh, va a comenzar a retener líquidos por medio de estos transportadores llamados acuaporinas tipo 2. Por eso es antidiurética. ¿Ok? ¿Cuáles son los usos? Pues es usada en todas las crisis convulsivas, pero tiene ciertas en las que se utiliza más, como en las crisis generalizadas tónico-clónicas. Estas crisis, recuerden que tienen dos fases. Una fase uno que es la tónico, en la cual va a haber una rigidez muscular, y una segunda fase que es la clónica, en la cual va a haber un movimientos bruscos involuntarios. Crisis tónicas, en la cual esta consta solo de una fase, donde va a haber únicamente rigidez muscular. Crisis parciales simples, en donde solo se afecta una parte del cerebro y no se pierde el estado de conciencia. Crisis parciales complejas, donde solo se afecta una parte del cerebro y aquí sí va a haber una pérdida de conciencia. Y neuralgia del trigémino. Pues recuerden aquí de la neuralgia del trigémino que la fenitoína también tenía esta utilidad. Y esto es porque ayudan a disminuir el dolor facial. Ok. ¿Cuáles son los efectos adversos? Esto pues puede llegar a causar somnolencia. Esto porque deprime el sistema nervioso central al bloquear canales de sodio y pues esto ya no va a causar una despolarización, ya no va a causar una excitabilidad, por lo cual esto causa una somnolencia, un desvanecimiento también. Puede causar un aumento de la presión arterial. ¿Esto por qué? Porque incrementa la hormona ADH, la vasopresina. Y recuerden que a mayor volemia, volemia es el volumen sanguíneo. Entonces, si estamos reteniendo líquidos, se va a aumentar la presión arterial. A mayor volemia, mayor presión arterial. Eso acuérdense, lo es de ley. Les va a ayudar mucho en fisiopatología esa reglita. Perdón. Visión borrosa o doble, que ese doble, el término correcto es diplopia. Serostomía, que seguramente pues ya lo recordarán por sus clases de nutriología, con lo de seroftalmia. Cero significa seco, deshidratado. Entonces aquí va a haber unas mucosas bastante secas. Puede causar también lo que es anemia, una disminución de los glóbulos. ¿Esto por qué? Porque la carbamazepina suprime a la médula ósea y reduce la producción de células sanguíneas. A granulocitosis, que es una disminución de los glóbulos blancos, exponiéndonos a cualquier infección. Puede causar depresión, tinnitus. Esto de tinnitus es muy interesante y lo van a revisar cuando cursen introducción a la clínica. ¿Qué es el tinnitus? No es lo mismo que acúfenos. Acúfenos es cuando el paciente expresa que escucha un sonido como de mosca. Zzzz. Tinnitus es lo mismo, pero con sonidos musicales que no están explicados. Es decir, los escucha el paciente, pero nadie más los escucha. Pero no es un zumbido de mosca, son sonidos musicales. Puede haber también sacudidas musculares, alucinaciones, y recuerden que es un inductor enzimático. Todos los anticonvulsivos, cuando vimos biotransformación, les mencioné que eran inductores enzimáticos, a excepción del valproato. Entonces, bueno, importante recordarlo. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? En el embarazo no lo podemos evitar, efectos teratogénicos, en arritmia, porque la carbamazepina altera la conducción cardíaca, lo que exacerba todavía más las arritmias. En insuficiencia cardíaca o renal, esto porque si no se excreta este fármaco de forma correcta, se acumula en el cuerpo y nos causa una intoxicación. Y no se debe de mezclar con antidepresivos tricíclicos que los vamos a revisar el día viernes. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con esto. El ácido valproico o el valproato, que es el único inhibidor enzimático de este grupo de fármacos, de los anticonvulsivos. ¿Cuál es su mecanismo? Esto tiene dos. Va a inhibir canales de sodio y va a inhibir canales de calcio. Entonces va a inhibir despolarizaciones. De esta manera disminuye la excitabilidad neuronal, estabilizando las crisis convulsivas. ¿Qué es eso? Pues que incrementa los niveles de GABA. Pero también, ¿qué creen que va a hacer? Va a disminuir la transaminasa de GABA. ¿Qué es lo que hace esta transaminasa de GABA? Descompone el GABA.
pero nosotros lo que queremos es que haya mayor cantidad de GABA. ¿Para qué? Pues para que eh, recuerden que lo que hace GABA es que permite que el cloro ingrese por estos canales. El cloro tiene una carga negativa, hiperpolariza y disminuye la excitabilidad. Entonces, si detiene a esta enzima que se dedica a destruir GABA, pues habrá mayor GABA. Entonces, este en sí tiene como tres mecanismos. Uno, pues inhibe a esta transaminasa de GABA, inhibe canales de sodio e inhibe canales de calcio. Y pues de esta manera disminuye la excitabilidad neuronal. Ok, si se dan cuenta, el valproato aquí está en el calcio y aquí también está en el sodio. Entonces, muy bien, vamos a continuar ahora con sus usos. Y aquí vamos a revisar una nueva crisis, que es la crisis de ausencia. Esta crisis de ausencia es caracterizada porque va a haber breves episodios de desconexión con la realidad. Incluso me ha pasado a mí, y estoy seguro que les ha pasado a ustedes, en clase, cuando se quedan como viendo algo perdidos y hasta luego les truenan los dedos, ¿no? Regresa. Eso es una crisis de ausencia donde te desconectas por un minuto de la realidad. Incluso muchos dicen, ¿no? Que me disocié, me parece que dicen. Eso es una crisis de ausencia y es muy común que nos suceda tanto a ustedes como a mí. Crisis mioclónicas, que recuerden que, bueno, aquí son sacudidas musculares rápidas, breves, involuntarias. Crisis parciales, en la cual únicamente se afecta una parte del cerebro. Crisis generalizadas tónico-clónicas. Recuerden que esta está compuesta por dos fases. Primer fase, hay una rigidez muscular. Segunda fase, hay presencia de movimientos musculares involuntarios y bastante intensos. ¿Qué es lo que les preguntan? Aquí hay otra pregunta de examen. Se las voy a ir diciendo. ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Para qué sirve el valproato? Crisis de ausencia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues puede causar efectos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, malestar estomacal. Puede causar sedación, pues aquí si se dan cuenta inhibe a esta enzima que degrada GABA. Y el GABA pues tiene este efecto de sedación al permitir la entrada de cloro y disminuir la excitabilidad neuronal. Puede tener ataxia, que recuerden que es cuando le solicitamos a nuestro paciente, a ver, por favor, camine en una línea recta. El paciente va a ser incapaz de caminar en forma recta. ¿Por qué? Pues porque tiene aquí alteraciones en el cerebelo, que es el que regula esta parte del equilibrio. Puede haber presencia de temblores, son movimientos involuntarios, sobre todo en las extremidades. Puede haber mayor estimulación del apetito. ¿Esto por qué? Porque tiene cambios en los mecanismos de la leptina. Recuerden que la leptina es una hormona que controla esta parte del apetito, del hambre. Puede también causar hepatotoxicidad. Entonces ya tienen ahí una contraindicación. En pacientes con insuficiencia hepática no les vamos a administrar este fármaco. Hepatitis. Aquí, pues esto puede causar una inflamación todavía más severa. Y aparte, pues no va a haber una correcta biotransformación. Y aquí que es una pregunta de examen que esto ya se lo deben de saber desde el primer parcial. Es el único anticonvulsivo que es inhibidor enzimático. Cuando vimos todo esto de los citocromos y esto, yo les dije, todos los anticonvulsivos son inductores, a excepción de uno, que es el ácido valproico y tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas, a la albúmina. Entonces ya sabemos aquí que es un fármaco ácido. Recuerden que los fármacos ácidos se unían a la albúmina y los bases se unían a la globulina. Contraindicaciones. Obviamente cualquier enfermedad hepática no. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de intoxicación. En esta disfunción mitocondrial, esto pues es una mutación en el gen POLC. Entonces, esto puede exacerbar los problemas, provocando un daño celular severo. Es una mutación. Puede también estar contraindicado en lo que es pancreatitis. Puede estar contraindicado en trastornos del ciclo de la urea. ¿Esto por qué? Porque este interfiere en el ciclo y provoca una acumulación de amoníaco en el cuerpo. Entonces, recuerden que si se acumula mucho amoníaco, pues esto puede hasta causar una encefalopatía. Entonces, empeoramos el estado de salud de nuestro paciente. Y en el embarazo tampoco, porque se ha demostrado que tiene malformaciones congénitas.
Entonces, hasta aquí vamos a recordar las preguntas de examen. Pregunta uno: mecanismo de acción de la fenitoína. Bloquea canales de sodio. Tan tan. Pregunta 2: efecto adverso más común de la fenitoína, sobre todo en infantes. Hiperplasia gingival. Tan tan. Efecto adverso más grave del fenobarbital o por una sobredosis de fenobarbital que puede ocasionar paro respiratorio. Ácido valproico, ¿qué es? ¿Inductor o inhibidor enzimático? Es inhibidor enzimático. Es el único anticonvulsivo que es inhibidor enzimático. Y estas son las cuatro preguntas de examen que llevamos. Vamos a continuar ahora con esta. Y aquí tenemos otra pregunta, pero las vamos a ir recordando para que se les quede. Vamos a hablar ahora de la etosuximida. Y esta etosuximida lo que hace es bloquear canales de calcio dependientes de voltaje, pero son tipo T. Y se llaman tipo T porque se encuentran en el tálamo. Entonces lo que hacen es antagonizar estos receptores y pues ya no se va a generar esta excitabilidad neuronal. ¿Ok? ¿Cuál es ahora su uso? Y esta es la otra pregunta de examen, porque este va a servir únicamente para crisis de ausencia, pero es la primera elección. Es el estándar de oro para tratar crisis de ausencia. Y recuerden que estas crisis de ausencia es cuando dicen me disocié. Eh, Cuando hay un desapego de la realidad, se quedan viendo hacia un objeto fijamente, pero no están pensando en sí nada. La crisis de ausencia. Se desconectan un momento de la realidad. Ahora vamos a revisar los efectos adversos de esta etosuximida. Puede causar efectos adversos gastrointestinales, ya sean náuseas, vómitos, anorexia, que es cuando hay una falta del apetito. Esto porque la etosuximida irrita el estómago y altera la motilidad gastrointestinal. Puede causar somnolencia y letargo. Esto, pues, porque tiene una acción en el sistema nervioso central que tiene efectos de sedación. Puede causar euforia, mareos, síntomas parkinsonianos. Y eso es muy común, que los pacientes que toman etosuximida están temblando de las manos, de forma obviamente involuntaria. Puede haber una inquietud, agitación, agresividad. ¿Ok? ¿Qué más causa esto? Aquí es otra vez el síndrome de Steven-Johnson. El síndrome de Steven-Johnson es una reacción cutánea con erupciones que modifican tanto la piel como las mucosas. Y esto es debido a una reacción alérgica severa que involucra estos dos antes mencionados, tanto la piel como las mucosas. Puede causar leucocitopenia. Y pues recuerden que todo lo que termina en penia es una disminución, es decir, una disminución de leucocitos los que nos protegen de infecciones. Entonces nos estamos expuestos a adquirir una infección parasitaria, una bacteria, un virus, un hongo, yo qué sé. Y trombocitopenia, que todo lo que tenía es una disminución, y en este caso sería una disminución en el número de plaquetas. Entonces, ¿esto qué nos expone? A una hemorragia, a un sangrado. Continuamos ahora con las contraindicaciones. Obviamente una hipersensibilidad. Esto sería mediado por un anticuerpo IG, porfiria, nuevamente, que aquí les mencioné que es un trastorno genético metabólico que afecta la síntesis de la hemoglobina. Y bueno, al administrar este fármaco, pues puede empeorar esta condición. Insuficiencia hepática grave por fines de biotransformación, si se acumula, causa una intoxicación. Depresión de la médula ósea. Obviamente, si ya vimos que nos causa una leucocitopenia, una trombocitopenia, si hay modificaciones en la médula ósea, que es donde se generan estos leucocitos, pues va a empeorar este estado. Y obviamente en el embarazo. Si se dan cuenta, ahorita todos los fármacos que hemos revisado están contraindicados en el embarazo. Entonces vamos a continuar ahora con otros fármacos. La gabapentina y la pregabalina. Y aquí quiero que recuerden que se tatúen la pregabalina, porque es un fármaco que se utiliza mucho en el hospital y se los van a estar preguntando cuando ingresen a sus respectivos hospitales para qué se utiliza. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se desconoce, no se sabe para qué, no se sabe cuál es la forma de acción de estos fármacos, pero hay dos teorías. Uno,
es que modifican las corrientes de los canales de calcio. Y la otra es que aumentan la liberación de GABA, pero realmente no hay algo descrito o algo comprobado que diga, este es el mecanismo de acción. Pero lo que sí sabemos es para qué se utiliza. Y se utiliza para crisis parciales, es decir, crisis en la cual no se va a ver afectado todo el cerebro, sino una parte, para migraña, y aquí es donde me interesa, dolor crónico. Los pacientes que tienen dolor crónico se les administra pregabalina. Entonces, eso recuérdenlo, por favor, porque es pregunta de examen y no solo de examen, esto les va a ayudar mucho en su formación médica. Y para trastorno bipolar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues puede causar somnolencia, por eso es que también se dice que tiene acción sobre GABA, por la somnolencia, por el mareo que causa, por la fatiga y por la ataxia. Recuerden que la ataxia se va a ver expuesta porque hay una inhibición en la parte del cerebelo, el árbol de la vida. Recuerden que el cerebelo es el que nos condiciona esta falta o presencia del equilibrio. Entonces, si le dicen al paciente, por favor, camine en una línea recta, va a ser incapaz de hacerlo. Y contraindicado obviamente en hipersensibilidad, en insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque no se va a excretar de forma correcta, nos va a causar una intoxicación y en el embarazo. Entonces, nuevamente hacemos recapitulación. Mecanismo de acción de fenitoína, bloquea canales de sodio. Efecto adverso más común en niños al administrar fenitoína, hiperplasia gingival. Efecto adverso más grave o presente por sobredosis o intoxicación con barbitúricos, depresión respiratoria. El valproato es un inhibidor o inductor, es inhibidor. Y ahorita, ¿para qué sirve la pregabalina? Para tratar dolor crónico. Ya llevamos ahí 5 preguntas de examen. La motrigina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este? Este bloquea canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Pero qué tiene de especial este? Ah, pues que lo que hace es inhibir la liberación de glutamato. Y recuerden que el glutamato es un neurotransmisor excitador. Entonces lo que queremos es que no se estén excitando las neuronas. Entonces al inhibir la liberación de glutamato, pues va a disminuir la excitabilidad y esto permite una estabilidad en las crisis convulsivas. Al igual, al inhibir el canal de sodio, vamos a continuar ahora con los usos. Se utiliza para crisis parciales, que son crisis en las que no se afecta todo el cerebro, sino solo una parte del cerebro. Crisis generalizadas tónico-clónicas, en la cual aquí hay, recuerden que son dos fases. Una que es tónico, en la cual va a haber rigidez muscular, y una que es clónica, en la cual va a haber movimientos musculares intensos e involuntarios. Y aquí esto va a servir para el síndrome de Lennox-Gastaut. Y esto es otra pregunta de examen. ¿Qué es el síndrome de Lennox-Gastaut? Esto es un tipo de epilepsia. Recuerden, ya estamos hablando de epilepsia. No es lo mismo convulsión que epilepsia. Epilepsia ya es algo crónico. Convulsión es algo esporádico. Se puede dar por una hipoglucemia, por fiebre, etcétera. Y bueno, aquí se da mucho en lo que es la epilepsia infantil y es caracterizado porque hay diferentes tipos de crisis, ¿ok? O sea, estos pacientes pueden tener crisis mioclónicas, puede estar combinado con diferentes tipos de crisis y se da en la epilepsia infantil. Entonces, la motrigina sirve para tratar síndrome de Lennox-Gastaut. Efectos adversos, pues puede causar mareo, ataxia, que recuerden que es que el paciente no puede mantener una marcha correcta, se va a marear, va a perder el equilibrio, puede causar visión borrosa o doble. Doble, recuerden que el término correcto es diplopia. En algunas diapositivas la coloco como diplopia y en otras como doble para que se vayan acoplando a la terminología médica. Puede causar eritema, que es un enrojecimiento de la piel, esto por una respuesta inflamatoria, nada más. Y puede causar síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción alérgica causando erupciones en la piel y daño en las mucosas. Y esto igual es por una reacción inmunológica. Les mencioné que es alérgica. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí?
de la motrigina, pues que esta va a servir para tratar síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con sus contraindicaciones. ¿Cuáles son las principales? Que obviamente una hipersensibilidad mediada por un anticuerpo IgE, insuficiencia hepática grave por fines de biotransformación. Si no se biotransforma de manera correcta, el fármaco se acumula y nos causa una intoxicación. Síndrome de Steven Johnson previo con otros antiepilépticos y, obviamente, embarazo. Entonces ya llevamos 6, 7 preguntas de examen. Al final, si quieren, se las pregunto para ver cómo andamos. Miren, aquí volvemos al clorazepam y al clorazepam. ¿Recuerden la familia del mazapán? Bueno, como lo mencionamos, este se une a GABA-A. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el transporte de cloro hacia la parte interna y el cloro tiene una carga negativa. Entonces va a hiperpolarizar, disminuye la excitabilidad. Entonces, este es el mecanismo de acción del clorazepam. Ok, ahora vamos a continuar con sus usos. Y este se utiliza en crisis de ausencia, que recuerden que es cuando ustedes dicen, ay, me disocié, o que se quedan viendo mucho un objeto, pero en sí no están pensando, o sí están pensando, pero se van un momento de la realidad. Crisis mioclónicas, que estas se presentan más en extremidades, brazos y piernas. Crisis parciales, donde solo se ve afectado una parte del cerebro. Y un estado epiléptico, ¿ok? Ahora, vamos a continuar con los efectos adversos. Obviamente aquí puede causar somnolencia, letargo por la acción en GABA. Bueno, antes de continuar, ¿qué es un estado epiléptico? Porque esto lo van a ver mucho en la unidad de cuidados intensivos cuando estén en el hospital. Un estado epiléptico es cuando una crisis epiléptica dura más de 5 minutos. Esa es la regla. Ahora, vamos a continuar ahora con los efectos adversos. Pues obviamente somnolencia, letargo, ¿por qué? Porque pues está aquí actuando sobre GABA. Está entrando mucho cloro, está hiperpolarizando, está disminuyendo la excitabilidad. Trastornos de conducta, anorexia o hiperfagia. Anorexia es que el paciente no tiene apetito, no quiere comer, ¿ok? Puede también causar un incremento de las secreciones salivales que en términos médicos se le conoce como cialorrea. Cialorrea es un incremento de las secreciones salivales, ¿ok? Y bronquiales también, ok. Puede causar cierto grado de adicción. Vimos que también las benzodiazepinas, los barbitúricos, causan cierta probabilidad de dependencia, de adicción, y puede generar tolerancia, que es un concepto que igual ya revisamos, que es una desensibilización gradual, es decir, lento al fármaco, es decir, que ya va a llegar dentro de 2, 3 años que estoy consumiendo un fármaco, lo consumo, pero este ya no me hace nada. Continuamos con las contraindicaciones. Hipersensibilidad a benzodiazepinas, obviamente, por medio de un anticuerpo IgE, insuficiencia hepática grave, porque no se va a biotransformar correctamente, nos intoxicamos y vamos a estar todos sedados. Insuficiencia respiratoria severa. Aquí nuevamente, igual que los barbitúricos, como está actuando con el mismo mecanismo sobre GABA, pues obviamente también tiene contraindicaciones y efectos adversos parecidos. Entonces aquí igual puede haber eh, un paro respiratorio, una depresión respiratoria. Por eso es que no se lo administramos a pacientes que tienen insuficiencia respiratoria severa. Y antecedentes de dependencia o de drogodependencia, pues tampoco, porque es igual 80% seguro de que el paciente se va a hacer adicto a estos fármacos. Y ya estamos por terminar. Nos faltan, me parece que dos. Vamos a continuar con el topiramato. Y el topiramato, su mecanismo de acción es que bloquea canales de sodio dependientes de voltaje. Si se dan cuenta, aquí está el topiramato, apertura canales de potasio, aumenta corrientes GABA. Entonces, al aumentar esta corriente GABA, pues igual va a tener cierta
inducción en que el cloro está entrando a la parte interna, hiperpolarizando. Y también otro plus que tiene es que este inhibe canales AMPA, ¿ok? Y también es un inhibidor débil de la anidrasa carbónica. ¿Recuerdan estos diuréticos, la acetazolamida, dorzolamida? Eh, bueno, igual pero de forma muy débil, no como estos diuréticos, pero igual logra inhibirlo de una forma leve, ¿ok? Ahora, por ejemplo, estos canales AMPA son responsables de excitar la neurona. Tienen uso de excitación neuronal mediado por el glutamato. Y recuerden que el glutamato es un neurotransmisor excitador. Entonces, al inhibir esto, pues disminuye la excitación neuronal o más bien la sobreexcitación neuronal. Ahora vamos a continuar con los usos. Este es utilizado en crisis parciales. Eh, ¿Qué es una crisis parcial? Pues recuerden que es aquella crisis donde no se afecta todo el cerebro, sino solo se afecta una parte. Crisis que no responden a tratamiento en otros fármacos. Es decir, si ya le di, no sé, fenitoína, fenobarbital, lo que quieran, y no le está haciendo efecto, bueno, pues podemos probar con topiramato como otra opción. Y también sirve para síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces recuerden que esto es cuando hay un conjunto de múltiples tipos de crisis y se da más en la epilepsia infantil. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que son los efectos adversos. Y bueno, aquí si se dan cuenta también beneficia a GABA. Entonces, al beneficiar a GABA, causa una hiperpolarización por la entrada de cloro, que tiene una carga negativa. Entonces, esto va a causar somnolencia, va a causar fatiga. Y ojo aquí, esto sí puede causar cálculos renales, puede causar deficiencias cognitivas y algo que se ha demostrado es que los pacientes que toman topiramato dicen que cuando llegan a tomar refresco o bebidas carbonatadas, esto tiene un cambio de sabor raro. Entonces, esto, bueno, también es algo muy característico. Vamos a continuar ahora ya me acordé, estaba recordando, pero el sabor que tiene es a metal. Toman las bebidas, los refrescos y les sabe a metal. Es algo parecido que sucede con el metronidazol que veremos en el tercer parcial. Vamos a continuar con las contraindicaciones. Obviamente una hipersensibilidad mediado por un anticuerpo IgE, una historia ya previa de que el paciente ha tenido cálculos renales y en el embarazo. Y continuamos con nuestro último fármaco, que es el vigabatrin. Este vigabatrin va a inhibir a la GABA transaminasa y todo lo que termine en asa destruye. ¿Qué hace esto? Destruye a GABA. Entonces, si destruye a GABA, pues no vamos a tener esta hiperpolarización por medio del cloro. Entonces, esto evita que esta enzima, esta GABA transaminasa, destruya a GABA y esto pues permite que se conduzca cloro a la parte interna, como tiene carga negativa, disminuye la excitabilidad, aumenta, aquí mismo dice, aumenta la concentración de GABA y aumenta el efecto inhibidor. Entonces, eso es lo que hace el vigabatrin. ¿Para qué se utiliza? Para crisis parcial compleja. Aquí solo afecta una parte del cerebro, pero al ser compleja, el paciente pierde el estado de conciencia. Si es simple, no hay pérdida del estado de conciencia. Y también sirve para lo que son los espasmos infantiles. Y esta es la otra pregunta de examen, que sirve para los espasmos infantiles, que son una forma grave de epilepsia en niños pequeños, que se caracteriza pues igual por contracciones musculares, o sea, crisis mioclónicas continuas. Efectos adversos. Aquí puede causar una pérdida visual periférica, como se muestra en esta imagen, y puede llegar a ser irreversible. Entonces hay que tener cuidado. Puede causar somnolencia, fatiga, esto pues porque ya vimos que inhibe a GABA transaminasa, entonces aumenta la cantidad de GABA y pues ya sabemos que esto tiene estos efectos de sedación. Puede causar un aumento de peso. ¿Esto por qué? Porque el vigabatrin aumenta el apetito. Entonces, pues el paciente va a estar comiendo más y pues esto va a repercutir en un aumento de peso. Mareo, confusión
y depresión. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente hipersensibilidad, una historia de psicosis o trastornos psiquiátricos severos. ¿Por qué? Porque nos está causando depresión como efecto adverso. Vamos a exacerbar, ¿ya? Y bueno, es lo que menos queremos. En insuficiencia renal grave no controlada, ¿por qué? Porque el fármaco no se va a excretar, se va a acumular y nos va a aumentar la probabilidad de efectos adversos. Y en el embarazo tampoco es, eh, tampoco es viable porque se ha demostrado que tiene efectos teratogénicos. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por la sesión de este grupo de fármacos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda?